Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Natalie Gómez, estoy acompañada de mi compañero Víctor Hernández y Vanessa Aguirre. A continuación, hablaremos con el psicoanalista Héctor Escobar, quien es de México, y nos dará una entrevista sobre el complejo de Edipo. A continuación, pues mi compañero Víctor comenzará con las preguntas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Pregunta. Sí. ¿Cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico para abordar esta temática? En esta oportunidad, el complejo de Edipo. Bueno, Freud dice que el complejo de Edipo es lo que él llama el shibboleth del psicoanálisis. Esto es una referencia que hace a la Biblia, que dice, en una parte se preguntan, en una historia de la Biblia, van a atacar una ciudad y se preguntan cómo distinguir quiénes son de un grupo y quiénes son del otro. Y Freud usa la expresión, en la Biblia cuentan que para distinguir quién es de qué grupo y quién es del otro, le hacen decir una palabra que unos pronuncian shibboleth y otros pronuncian sibolet. Freud usa esa imagen, esa ilustración de la Biblia para decir que el complejo de Edipo es el shibboleth del psicoanálisis, o sea, lo que permite distinguir al psicoanálisis de otro tipo de terapias, de otro tipo de aproximaciones. Esto lo dice Freud en un contexto que es la disputa que hay en la década de los 10, de 1910, de Freud con dos de sus tres discípulos, Jung y Adler. El sentido que le da Freud a esta expresión es que el psicoanálisis, el complejo de Edipo, al ser toda la teorización sobre la sexualidad infantil, es lo que diferencia al psicoanálisis de estos otros modelos, el de Adler y el de Jung. Por ejemplo, tanto Adler como Jung aceptaban la existencia de lo inconsciente, pero no aceptaban la existencia de la sexualidad infantil, ni tampoco la importancia de la historia personal en la conformación de la neurosis. Jung buscaba explicar la neurosis recurriendo no a la historia del individuo, no a la historia de la especie, lo que él llamaba los arquetipos, que los veía como conflictos que se heredaban de alguna manera nunca muy clara, ¿no? Y entonces no requería en su modelo de la historia individual, o la importancia de la historia individual, y en especial de la infancia, era muy reducida, ¿no? Por su parte, Adler está en una posición muy parecida. Él decía la neurosis está determinada esencialmente por los elementos presentes de la actualidad, del presente. Entonces no tenía caso tampoco para Adler buscar en el pasado ni en la infancia. Ahora, la propuesta esencial de la teoría freudiana, y esto es más o menos desde el año 97, desde 1897, es que hay una estructura vincular, voy a usar esa expresión, que se organiza en la infancia y que a partir de ese esquema o modelo de estructura de relaciones vinculares van a servir de prototipos a las relaciones posteriores de las personas. Freud va a decir que hay esencialmente, esto lo dice en un texto que se llama Psicología de Masas y Análisis del Yo, en el primer capítulo dice Freud, que no hay una psicología propia del individuo que se diferencie de una psicología del grupo o de lo social, dice, porque todo individuo siempre es individuo en una sociedad. Entonces la idea de Freud es, si queremos entender las problemáticas del individuo, tenemos que buscar en los fundamentos de las primeras relaciones que el niño tiene con su entorno, con su vínculo familiar, y ahí vamos a encontrar los modelos de toda relación posterior. Freud va a enseñar ahí básicamente dos modelos, que es el modelo del objeto, o lo que él va a llamar la función materna, y el modelo de la identificación o función paterna.
Entonces, la teoría de todo lo que va a decir, estas estructuras que se organizan desde la infancia van a estar reapareciendo a lo largo de la vida, ¿no? En las relaciones, digamos, posteriores, en las sintomatologías, en las formas de resolución de conflictos. Esa es la importancia, así explicado de un modo muy, muy breve, pues, ¿no? De la importancia que el fantasma edípico tiene para la teoría freudiana. Bueno, ok, pues sabemos que la aplicación le da valor al método científico. Partiendo de allí, ¿nos puede dar una pequeña descripción del campo laboral de un psicoanalista? Bueno, yo no diría que el psicoanálisis es una ciencia, ¿eh? O sea, en mi opinión no es una ciencia, bueno, mía y en la de muchos, en el sentido de que, a diferencia de las ciencias que buscan de dar explicaciones de carácter general para fenómenos, digamos, pues, culturales, o sea, etc., de la naturaleza, para simplificar, el psicoanálisis no busca construir explicaciones generales, sino que trabaja en una explicación que es siempre particular, es decir, aplicada a un individuo en particular. Ejemplo, lo que puede ser válido para mí, no es necesariamente válido para las demás personas, ¿no? En este sentido, ahí rompe con un elemento específico de lo que podríamos llamar la ciencia. Esto es una problemática muy extensa en realidad, ¿no? Lacan decía que el psicoanálisis más que una ciencia era un saber, ¿no? Haciendo una diferenciación entre el concepto de ciencia y el concepto de saber. El psicoanálisis, por ejemplo, si nos queremos ir a algunos elementos, no puede utilizar la experimentación como forma de poner a prueba hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis son siempre particulares, aplican solo al caso en particular en que uno está hablando. Ese es un sentido, ¿no? Entonces, yo no consideraría que el psicoanálisis se tratara de una ciencia. Ahora, esto no quiere decir que, por el contrario, si no es una ciencia, entonces es magia o otra cosa. Tampoco. No es tampoco una religión ni una magia. Es más bien una práctica que de alguna manera propone que el sujeto, a través de su discurso, pues sí, esencialmente de su discurso, pueda posicionarse, ¿no?, subjetivamente de un modo distinto en lo que es, digamos, su vida, en ese sentido. No sé si era más o menos, pero creo que había algo más de la pregunta que se me escapa ahorita. Que pues la descripción del campo laboral de un psicoanalista. Bueno, el psicoanálisis opera generalmente pues con la consulta privada, ¿no? O sea, no hay como, al menos en México no se aplica en instituciones así, digamos, sector salud, cosas así, no. O sea, la práctica psicoanalítica en México, y tengo entendido que en la mayor parte del mundo, excepto creo en algunos países nórdicos, pero no estoy seguro del dato, ¿no? Solo aplica de manera en la consulta privada, no aplica en instituciones públicas, instituciones del sector salud, no. No sé, ustedes son de Colombia, ¿verdad? Sí, sí. Sí. No sé si allá como sea, pero en México al menos no. Bueno, la siguiente pregunta es para que nos quede un poco más claro sobre qué es el complejo de Edipo. Bueno, el complejo de Edipo, como decíamos, es esta estructura fundamental que organiza las formas elementales del vínculo, que se organiza en la infancia, ¿no? Y que a partir de esta estructura se van a dar prototipos de relaciones posteriores. Por ejemplo, eso sería así resumido muy simplemente. En esta estructura se trata de relaciones entre distintas funciones, que podríamos decir, bueno, primer punto, a ver, vamos a simplificarlo. A ver, el Edipo es cultura. O sea, no hay Edipo al margen de la cultura. ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo? Que los animalitos, para simplificarlo, no tienen complejo de Edipo. Es un efecto per se de la cultura. No existe fuera de la cultura, ¿no? Yo siempre digo en broma que solo el Rey León, ¿no? Porque si ustedes ven la historia del Rey León, es una historia así muy edípica, es una versión de Hamlet, ¿no? Entonces, fuera bueno, pero esa es una broma, ¿verdad? En el reino animal, en la naturaleza, esto no existe, esto es eminentemente cultural, es decir, es humano, ¿no? La cultura es una producción humana. En esa estructura cultural, lo que encontramos, por ejemplo, es que en todas las culturas hay distribución de roles sociales, de funciones, digamos,
de parentesco. Por ejemplo, un autor que trabaja mucho esto es Claude Lévi-Strauss, tiene un libro muy famoso que se llama Las estructuras fundamentales del parentesco. Eso no ocurre en los animalitos. Los animalitos aparean a partir de elementos estrictamente naturales, ¿no? O sea, de elementos de imago, de lucha entre animalitos, etcétera, si quien se queda con las hembras, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, los seres humanos, a diferencia incluso de los simios superiores, que sería como lo más cercano a nosotros, ¿no? La forma de la cultura determina quiénes son objetos de intercambio con respecto de quiénes. Esto sería, por ejemplo, la forma específica de lo que se llama la prohibición del incesto. Ahora, los seres humanos no nacemos trayendo incluida la cultura, pero nacemos en la cultura. ¿Qué quiere decir? Que antes de que uno nazca ya existe un lugar en la cultura en el cual uno va a insertarse, ¿no? Ese lugar en la cultura que me preexiste va a determinar, por ejemplo, quiénes van a ser las personas que me son permitidas y quienes no lo son, ¿sí? Aquí estamos hablando de ley, de permisión o no se trata de determinar por la fuerza, como ocurre en los animalitos. Se trata de una determinación a partir de leyes de intercambio. Toda cultura tiene esto. Las culturas más primitivas que ustedes puedan imaginar tienen leyes de intercambio, ¿no? Nuestra cultura también las tiene. Lo que observa, lo que hace por el individuo, ¿sí? ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Ok, es que se metió un ruido. Ok, entonces, esa estructura de la cultura es el complejo de Edipo. Ahora, para cada sujeto humano en particular, esto va a operar dentro de formas específicas que son las dadas por la familia o las formas de familia, porque nuestras formas de familia tampoco son universales, ¿no? La familia que occidentalmente tenemos es un tipo de familia que se llama sindiásmica, pero hay culturas que tienen tipos de familia distinta. En esas culturas con tipos de familia distinta, las reglas de intercambio son distintas de las nuestras. Los modelos relacionales son distintos de las nuestras. Las formas vinculares, lo que está permitido, lo que está prohibido, es distinto para todo. Ahora, entonces, el complejo de Edipo es la forma en que el sujeto humano se inserta en el orden de la cultura, ¿no? Ni cómo esas formas de la cultura, esas formas primordiales que todos tenemos, van a estar a lo largo de la vida organizando nuestras formas vinculares, ¿no? No, eso es lo que es llamado, ¿eh? O sea, las formas vinculares con las que yo estoy perfectamente a gusto son exactamente el efecto de lo mismo, ¿sí? No sé más o menos si con eso explico. Bueno, sí, me queda un poco, me queda claro. Va a seguir mi compañera Vanessa hablando con las siguientes preguntas. Muchas gracias. ¿Cómo? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. La pregunta con la que sigo es, ¿cómo se puede identificar una persona con el complejo de Edipo irresuelto? Yo no diría que existe algo así como irresuelto, ¿no? O sea, Freud dice algo así, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es irresuelto? Para poder responder eso habría que preguntarse en qué consistiría eso de irresuelto, ¿no? O sea, Freud dice, bueno, plantea pues que el complejo de Edipo es el paso, o sea, tiene un artículo que se llama El sepultamiento del complejo de Edipo. Y ahí dice que el complejo de Edipo en el niño da paso a la constitución del superyo. En ese sentido podemos decir que de alguna manera se resuelve, pero no quiere decir que se acabe. Es decir, por ejemplo, para poner, el niño pequeño, por ejemplo, ve las fuentes que determinan su comportamiento, sus prohibiciones, lo que está permitido, lo que está prohibido, viene de afuera, esencialmente de los padres, ¿no? En el adulto nosotros no necesitamos que los padres nos digan qué está permitido, qué está prohibido, qué se hace, qué no se hace. Es decir, la idea de Freud, ese proceso lo hemos internalizado, no nacemos con él. Lo que dice Freud es que el superyo, como le llama esta instancia que determina estas relaciones de la autoobservación, del ideal del yo, de la conciencia moral, ¿no?
que originalmente vienen dadas por elementos del exterior, acaban siendo introyectadas por el sujeto. Esa sería en un sentido la resolución del complejo de Edipo, que no quiere decir que se acabe, quiere decir que es reorganizado de una manera distinta. Eso sí, si entendemos resolver en ese sentido, sí. Si entendemos resolver en otro sentido, no sabría cuál pudiera ser. Perfecto. Para usted, ¿qué tan importante es la presencia del padre para el desarrollo total y complejo de un niño? Bueno, el complejo de Edipo no trata en específico de las personas, sino de las funciones. O sea, no se trata de que haya un señor ahí. O sea, puede haber un señor y no ejecutar una función. ¿Sí me explico? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O al revés, puede no haber un señor físicamente presente, por ejemplo, en el caso de una madre soltera, y de todos modos la función se ejecuta, porque lo que trata el complejo de Edipo es de las funciones. Voy a poner un ejemplo, miren. Si yo soy el señor papá, no puedo ser otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo, y si yo a mi hijo le doy un biberón, una mamila, no sé cómo se llama, una mamadera, que le llaman en Sudamérica, ¿no? Yo estoy haciendo la función materna, aunque sea el señor papá. ¿Sí me explico? O sea, la persona y la función no están pegadas, ¿sí? Lo invierto. Si la señora mamá, por ejemplo, hace una función de poner límite a su deseo ante el hijo, está haciendo una función paterna, aunque sea la señora mamá. ¿Me explico? En este sentido, la presencia o no de la persona como tal no es algo que sea absolutamente necesario. Es más, puede haber una persona y no haber la función, ¿sí? O al contrario, puede no haber una persona físicamente ahí y la función puede ser ejecutada perfectamente. Por ejemplo, una de las funciones de la función paterna es el modelo del ideal, para poner un ejemplo. Esto es lo que Freud llama en algún momento el ideal del yo. Dice, pues bueno, el primer modelo del ideal suelen ser los padres, ¿no? Seguramente no es muy difícil ubicar, los niños chiquitos quieren ser como la mamá, quieren ser como el papá. ¿Por qué? Porque aparecen idealizados, ¿no? A lo largo de la vida vamos cambiando esos modelos, ¿no? No es que el anterior desaparezca, más bien se van agregando cosas. Seguramente ustedes de chiquitos, cuando eran niños pequeños, no sé qué les deben haber tocado a ustedes, creo que los Power Rangers, algo así, ¿no? Les deben haber tocado. Modelos de... Sí, seguramente podrían ser como alguno de los Power Rangers, o algún otro de... es la misma función paterna, ¿no? Obviamente. Entonces, en esto que usted me está diciendo, ¿hay alguna diferencia sustancial entre el complejo de Edipo del niño y en la niña? Sí y no. O sea, Freud, aquí hay que ubicar un poquito cómo Freud va construyendo el concepto de complejo de Edipo. Al principio, estoy hablando a partir entre 1897, 1905 más o menos, Freud se hace una idea del complejo del niño, digamos, tomando como modelo la imagen del niño varón. ¿Me explico? Esa es como la idea de Freud. Y erróneamente, Freud piensa que la niña es como un niño al revés. Lo voy a simplificar. Si el niño varón toma por objeto a la madre y rivaliza con el padre, Freud supone que la niña ocurre lo mismo, pero al revés, que va a tomar objeto al padre y rivalizar con la madre. Esa es su primera conclusión de Freud, ¿no? Por ejemplo, un grave error de Freud en el caso llamado Dora, no sé si ustedes lo ubiquen, el caso Dora de Freud, fue tratar de pensar a Dora desde este esquema, o sea, como un niño al revés, ¿sí? Muchos años después, al principio de la década del 20, Freud se da cuenta que está en un error, es decir, que las referencias no son equivalentes, o sea, la niña no es un niño al revés, ni el niño es una niña al revés, sino el artículo que les puede ayudar mucho en esto se llama algunas consecuencias psíquicas de la diferenciación anatómica de los sexos. Este es un artículo de 1926 que les puede ayudar mucho. Básicamente, ahí lo que descubre Freud es que la constitución de la relación edípica no opera
de la misma manera en lo masculino que en lo femenino. Y entonces establece que no hay una equivalencia entre los fantasmas masculinos y el fantasma femenino, sino que van por caminos distintos. Ahora, Jung usó la expresión complejo de Electra, ¿no? Algunos autores, sobre todo en esos libros de teoría de la personalidad, se la achacan a Freud. La expresión nunca la usó Freud. La única vez que Freud menciona eso, bueno, lo menciona un par de veces, para decir que el uso de esa expresión es completamente inadecuado, porque dice no tiene sentido llamar con un nombre distinto algo que estructuralmente es lo mismo. Ahora, siendo estructuralmente lo mismo, las formas de resolución son distintas, ¿no? Eso sí, eso es lo que trabaja Freud en el artículo que les comento de algunas consecuencias psíquicas de la diferenciación anatómica de los sexos. No sé si respondo más o menos ahí. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿me escuchan? Sigue nuestra compañera Natalie. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Bueno. ¿Qué ocurre durante la adolescencia con estas personas que tienen el complejo de Edipo? Bueno, todos tenemos el complejo de Edipo. O sea, el complejo de Edipo es la condición de nuestra existencia en cuanto a seres humanos, ¿no? O sea, de ahí vinimos en cuanto seres de la cultura, ¿no? Freud dice algo bien interesante. Freud diferencia, el artículo aquí se llama sobre un caso de homosexualidad femenina, un artículo de principio de la década del 20. Finales del 10 de la década del 20, por ahí, no lo tengo ahorita precisa la referencia. Bueno, dice Freud que la sexualidad hay que pensarla al menos en 3 sentidos. Dice, bueno, dice, no quiere decir que solamente en 3, dice que al menos en 3. Él dice, a mí se me ocurren de entrada 3. Primero, dice, la sexualidad en su dimensión biológica, es decir, en cuanto seres humanos, seres biológicos, hay algo del orden del sexo incluido en nuestra genética, XY, XX, anatomía, hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, eso en cuanto tal tiene un efecto sobre nuestra constitución psíquica. Dice, pero no podemos reducir la sexualidad humana únicamente a los componentes biológicos. Dice, esto sería un absurdo. Esto no nos diferenciaría de un animal. Ustedes ven muy claramente la diferencia. Voy a poner un ejemplo. Seguramente ustedes han visto alguna vez alguna perrita en celo por donde ustedes viven, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con cuando hay una perrita en celo donde ustedes viven? Los otros perros detrás de Todos ella. los perros del lugar pues andan detrás de la perrita, ¿no? Bueno, acá te pasa igual. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que tenemos ahí es que en el animalito lo que opera es estrictamente lo biológico. Es decir, el animalito no puede decir, yo no voy a seguir a esta perrita, yo ya estoy harto de perritas y de traiciones, ¿verdad? El animalito no puede decir eso, ¿no? Vean, por ejemplo, el animalito no puede decir, voy a seguir a esta perrita o no, a esta sí, a esta no. Es decir, el animalito está atrapado en un comportamiento que está determinado estrictamente por elementos de carácter biológico. Ahora, si nosotros lo comparamos con el ser humano, nos damos cuenta inmediatamente de la diferencia. Primera, muy evidente, ¿no? Los seres humanos, sí, el ser humano no tenemos una relación de este tipo. Imagínense si fuera así, pues pasaría una chica ovulando y todos los hombres estaríamos ahí detrás, ¿verdad? Daría unas imágenes particulares, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una diferencia esencial. Es decir, háganse ustedes esta pregunta. Seguramente se dan cuenta que las personas que nos atraen físicamente son muy pocos. ¿Me explico a lo que digo? O sea, seguramente se han dado cuenta de esto. Y las personas que nos atraen no son las mismas. Es decir, una persona que a mí me puede gustar, si yo se la presento a un amigo, ¿no? A lo mejor para nada, ¿no? ¿Sí? Seguramente les ha pasado que alguna amiga o un amigo les dice, te voy a presentar a mi novio que está bien guapo o a mi novia que está bien guapa, y ustedes la ven o lo ven y dicen, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para la persona como tal, esa persona es guapa. Para mí no. ¿Sí, sí? ¿Qué quiere decir? Eso no le ocurre al animalito. ¿Sí, sí me explico? O sea,
lo que diría, pero bueno, esos elementos de lo que a mí me parece atractivo están determinados por estas estructuras que se organizan en el complejo de Edipo. O sea, habría un modelo, ¿no?, del objeto, diría Freud, que se va repitiendo. Seguramente les ha ocurrido esto. Si ustedes examinan las personas que les han parecido atractivas, encontrarán que seguramente tienen características similares. No sé si... ¿no? Generalmente hay como un tipo de persona que nos resulta atractiva, ¿sí? Eso tiene que ver con nuestra propia historia, aunque no seamos del todo conscientes de eso. ¿Sí me siguen la idea? Sí, claro que sí. Okay. Entonces, esa primera dice Freud, ¿hay una determinación biológica? Sí, pero no podemos reducir la naturaleza de la sexualidad humana a esa dimensión biológica. Es el problema, por ejemplo, de la sexología. Segundo elemento, bueno, pero aparte de esta determinación, hay una determinación que Freud llama de la elección de objeto, perdón, de la identificación sexual. ¿Esto qué? Esto es cuando una persona asume la identidad sexual. ¿Sí me explico? Es decir, que, ojo, asumir no quiere decir hacerlo en palabras, ¿no? O sea, no quiere decir, ay, yo soy niño, yo soy niña. Sí, como proceso, pero no porque alguien diga soy niño, soy niña, quiere decir que hay un proceso de asunción de la identidad sexual. ¿Sí me explico? Ese es otro elemento, ¿no? Ahí nos damos cuenta, pues, que no necesariamente va a coincidir la identidad anatómica con la identidad psíquica, por ejemplo, ¿no? Y un tercer momento, esto generalmente es lo que ocurre en la adolescencia, en el sentido de que hay una activación de la biológica, del impulso sexual, tiene que ver con lo que Freud llama la elección del objeto. La elección del objeto es cuando yo digo, yo soy un hombre heterosexual, bueno, yo digo, a mí mi objeto sexual es una mujer, sí, pero como con el apunte que hice de que no cualquier mujer deviene para uno objeto sexual, como a la inversa, seguramente. Se debe realizar un adolescente para que pueda resolver su complejo de Edipo. Bueno, otra vez lo mismo, o sea, en el sentido de que el complejo de Edipo no es algo a resolver, ¿no? O sea, no es que alguien llegue con un problema del complejo de Edipo y se le resuelva. O sea, la idea es que el complejo de Edipo es una estructura que está presente en todos, como modelo, como forma de identificación, como modelo de identificación, como modelo de objeto. No es algo que se tenga en sí que resolver, ¿no? Como tal. Ahora, por ejemplo, tenemos, tomen en cuenta ustedes algo muy importante, el complejo de Edipo es siempre una relación. O sea, está siempre, no es algo que le pase únicamente a la persona, sino que siempre ocurre al interior de un vínculo, que ese vínculo generalmente está dado por la familia. ¿Sí me siguen la idea? Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, si hay una relación, digamos, de dependencia excesiva de los vínculos familiares, no solo tenemos que pensar que es algo que le pasa, voy a ponerlo en el ejemplo que usted me da, en el hijo. No, es un efecto de la relación familiar. O sea, requiere tanto el hijo de eso como la familia de que el hijo esté en ese lugar. ¿Sí me explico? No se trata de una problemática que pueda decir, nosotros estamos bien y el hijo o la hija es el que está mal. ¿Sí me explico? Eso siempre obedecería, planteado en estos términos que usted lo plantea, en función de una estructura que ahí sostiene esta dimensión. ¿Sí me explico? Sí. Ahí se iría la respuesta. Bueno, don Héctor, muchísimas gracias por Espero tan que les buena haya servido. exposición, por sacar el tiempo para nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Un gusto, un gusto. Si gustan, ahí tengo una página de YouTube donde hay bastantes videos sobre este tipo de preguntas, hay algunos seminarios, hay algunas conferencias. Con mi nombre, Héctor Escobar Sotomayor, me buscan en YouTube y ahí van a encontrar. ¿Sale? Usted es muy amable, muchísimas gracias. Muy bonita tarde, espero que les haya servido. Hasta luego, que esté muy bien. Que esté muy bien. Hasta luego, saludos desde México.